Hola, 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 ReverQuest maníacos, bienvenidos a un nuevo contenido aquí en ReverQuest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Bien, vamos hoy con un contenido de actualidad. La verdad es que hay bastantes noticias que vamos a ver de una forma dinámica, de una forma rápida, pero no sin tener el justo detalle de todo lo que vamos a comentar, porque ha habido bastantes noticias en torno al área de hardware y bueno, pues como hay tantas noticias que han ido surgiendo, sobre todo porque ya sabéis que recientemente o en estos días se va a celebrar la CES 2023 en Las Vegas, una feria donde se suelen mostrar nuevas tecnologías, nuevos visores que van a salir en este año, etcétera, etcétera. Comienza el día 5, termina el día 8, pero ya se están filtrando un montón de dispositivos que se van a presentar en esa CES 2023, empezando esta misma madrugada por la conferencia de Sony donde presentará oficialmente la Sony PSVR 2 y donde esperamos tener alguna que otra sorpresa con algún juego más exclusivo que vaya a salir con el visor o cualquier otra novedad que lógicamente puntualmente traeremos a ReverQuest VR. Pero lejos de esto, además del tema de la CES 2023, también tenemos algunas noticias interesantes que han surgido en el mundo del hardware independientemente de esta CES 2023. Además de eso, tendremos un pequeño apartado de videojuegos, como siempre, aunque en este caso los videojuegos van a tener mucho menos cabida en este vídeo de actualidad que el tema del hardware. Bien, y sin más dilación, vamos a empezar con todo lo que os tengo preparado. Primero, con lo que se refiere a cosas independientes o cuestiones independientes de la CES 2023. Y en este sentido tenemos que Nvidia, que ya sabéis que es una compañía que crea tarjetas gráficas para ordenador, presentó su ansiada, o por lo menos por los usuarios, 4070 RTX 4070 Ti. Esta tarjeta, que se supone que es de gama media, entraría dentro de la tecnología, la nueva tecnología que usa Nvidia de Ada Lovelace. Y bueno, pues con supuestamente más potencia, en teoría esta 4070 Ti sería equivalente a la 3090 Ti de la generación anterior y nos permitiría jugar con fluidez en juegos a 2K y, o sea, sería la mitad de 4K, como es lógico, a 2K y con tasas de frames de unos 120 frames por segundo o superiores. Bueno, el lanzamiento de este producto, aparte de haberse visto un poco enmarañado por, bueno, hace unos meses se iba a lanzar esta tarjeta como una 4080 de segunda categoría, digamos así. Finalmente Nvidia lo retiró del mercado y ahora la ha sacado la misma tarjeta como la 4070 Ti de gama media. Y de gama media tiene en cierta manera el nombre, porque la tarjeta gráfica en cuestión al que se la quiera comprar le va a costar, después de meterle el IVA, etcétera, etcétera, como unos 1000 euros. 1000 euros que en contraste con la 4080 que costaba unos 1500 euros o la 4090 que costaba o que cuesta de hecho casi 2000 euros, pues no supone tanto. Pero que si lo analizamos, pues un producto de gama media, que se supone que es un producto que debería llegar o ser asequible a cualquier usuario, cueste 1000 euros, pues como comprenderéis, ha habido una lluvia de críticas a este producto y al precio que se le ha puesto finalmente. Y bueno, pues, ¿por qué no decirlo? Una de las razones por la que yo en cierta manera, me compré de segunda mano la 3080, como ya sabéis, fue porque se estaba rumoreando que el precio de la 4070 Ti, era mi primera opción, iba a ser este que estoy anunciando ahora, que ya es un precio definitivo. Y bueno, pues la verdad es que yo no estaba dispuesto a desembolsar 1000 euros en una tarjeta gráfica, por muy poderosa que sea, porque no me parece que sea un producto de gama media debería tener un precio de 500, 600 euros a lo sumo, pero no 1000 euros, con lo cual pues no se le augura un gran futuro a esta tarjeta, pero bueno, ya lo veremos con el tiempo. De momento que los ReverQuest maníacos sepan que ha salido ya la 4070 Ti, todavía está por salir, que se supone que saldrá sobre junio o por ahí, la 4060 Ti, que quizá esté en ese margen de los 500-600 euros, pero que lógicamente tendrá bastante menos potencia
que esta 4070 o sus hermanas mayores. Bien, dejamos a Nvidia a un lado con esta noticia. Por cierto, que esta tarjeta estará disponible en el mercado a partir del 5 de enero de 2023, es decir, desde el día de mañana. Y bueno, pues el que la quiera adquirir, pues que la adquiera, por supuesto, pero vamos, me parece un precio excesivo para la potencia que te da la tarjeta, pero sobre todo para definirse como tarjeta de gama media, costando 1000 euros, que lógicamente no todo el mundo se puede permitir gastarse 1000 euros en una tarjeta gráfica. Bien, pasamos a otro tema. Lynx R1. Lynx R1 es un dispositivo que se fue desarrollando a través de Kickstarter, un dispositivo de VR y AR, sobre todo de AR, bueno, más bien diría yo, más bien de AR y XR. Sí, se puede conectar para VR, pero no es para lo que está preparado este dispositivo. Bueno, pues se inició con un Kickstarter a un precio bastante atractivo, pero el precio al que va a llegar al mercado es bastante superior y por tanto, como suele ocurrir en estos casos, se hace un producto, bueno, a lo mejor quizá no lo definiría de gama alta, pero sí de una gama bastante poco asequible para el consumidor medio. Este Lynx R1 lo traigo en esta ocasión porque además es un visor muy característico. Hace poco, cuando hablábamos de las lentes que había comprado Apple, las compañías de lentes que había comprado Apple y Meta, hablaba de este dispositivo que tiene ahí lo estáis viendo las imágenes, una forma muy peculiar, muy parecida a las MetaQuest Pro, por otro lado. Pues este dispositivo comienza su distribución a los usuarios que en Kickstarter lo compraron y también para los usuarios que lo queramos comprar una vez que el Kickstarter ha finalizado. Bien, así muy resumidamente, qué características tiene este visor? Bueno, pues tiene unas lentes freeform, que son unas lentes especiales para tener un mejor FOV, etcétera, etcétera. Un XR2 con 6 GB de RAM, Wi-Fi 6, la resolución que tendría sería de 1600 x 1600, que en comparación con otros dispositivos actuales pues se queda un poquito corto, aunque como el uso mayoritario de este visor no va a ser la VR, sino que va a ser más bien la R, o sea, realidad aumentada y realidad mixta, pues tampoco quizás sea tan importante el tema de la resolución. Por otro lado, tiene 90 Hz de frecuencia de actualización y un FOV de 90 grados, también un FOV bastante pequeñito en respecto a otros productos que hay en el mercado, pero vuelvo a repetir, este producto está enfocado a la realidad aumentada y realidad mixta. La VR es como una excusa, tiene compatibilidad con SteamVR el dispositivo, pero es como una excusa y no es el uso principal para el que está pensado este producto. Por otro lado, tiene posicionamiento completo, el sonido que tiene es estéreo, no es ambisónico, con lo cual también vemos cómo el producto se enfoca más a, pues eso, a la realidad aumentada y mixta que al tema de lo que es realidad virtual. El control, no habría controladores como tales, sería a través de hand tracking. Tendría un paso a color de alta calidad, sería cómodo y ligero, sería de código abierto, es decir, que sería, digamos así, parecido a Pico 4, que no nos van a poner grandes limitaciones al uso que vayamos a hacer con el visor una vez que lo compremos. Y por otro lado, pues comentaros los precios, la versión, el precio que yo sé por ahora, que es la versión estándar, que serían unos $849, que traducidos a euros, pues serían unos 972 euros, casi 1000 euros, digamos así. Es verdad que queda muy por debajo de otros visores que vamos a ver a continuación, pero bueno, sigue siendo un visor de 1000 euros que no todo el mundo se puede permitir, y mucho menos cuando está enfocado a realidad aumentada y mixta, que digamos así tiene un uso muy específico, y no todo el mundo pues realmente le atrae tanto la realidad aumentada o realidad mixta a día de hoy como para comprarse un visor específico para esto. Sin embargo, ahora vamos a ver a continuación cómo en la CES 2023 hay dos características muy llamativas, y es que parece ser que todo se está centrando últimamente en visores XR, o potenciando lo que son las facultades XR de esos visores, y precios, digamos así, rondando
como yo he nombrado en alguna que otra ocasión, visores de alta gama. Bien, pero bueno, vamos a dejar todavía la CES 2023 a un lado porque tenemos que comentar algo más, ya dejando estas Lynx R1 que quería un poco comentaros porque creo que no lo hemos hablado nunca en el canal, cuáles eran sus características y deciros que ya se está distribuyendo a sus compradores, a sus Kickstarters. Y bueno, vamos a pasar a la gran noticia del día de ayer, al margen de la CES 2023, que son los nuevos rumores sobre el visor de Apple. Ha surgido a través de un medio digital nuevos rumores sobre posibles características que tendría. Parece ser que la fuente es bastante fiable, pero tengo aquí que señalar, como siempre suele hacer, que estamos hablando ahora mismo en el ámbito de la especulación y de los rumores. No es nada que esté confirmado por Apple, pero de esas características que se han filtrado nuevas os voy a comentar las que a mí me han parecido más llamativas o interesantes. Y una definitivamente que nos va a aclarar si nos va a interesar este tipo de dispositivo o no. Bien, por un lado nos dice en esta noticia, en esta filtración, que la batería que llevaría este dispositivo se engancharía en la cintura del usuario e iría conectada al visor a través de un cable magnético, de estos que se sueltan y se cogen rápidamente al conector. Bueno, en este sentido podemos comentar que tener un cable conectado a un visor a estas alturas, siempre lo he dicho, pues me parece una idea no demasiado inteligente, pero que a lo mejor quizá con el uso que vamos a ver que este visor va a estar enfocado, pues quizá sea más lógico el uso de esta batería conectada a la cintura del usuario, es decir, la batería iría en nuestra cintura y con un cable iría conectado al visor. Bien, esta es una de las características más llamativas de las que se han filtrado. Tendría la batería, por cierto, una duración de unas 2 horas aproximadamente. Tendría un botón específico en el visor para hacer, digamos así, la transición entre la realidad y y lo que es la realidad virtual o la realidad aumentada, etcétera, parecido a como tiene Pico 4, que le damos un toque, pero en este caso sería un botón que tendríamos aquí o en algún sitio del visor, le daríamos y pasaríamos a la realidad, le volveríamos a dar y entraríamos en realidad aumentada, sin necesidad de quitarnos el visor, etcétera. Otra característica que se ha filtrado es que tendría un FOV, un ancho de visión de 120 grados, con lo cual sería uno de los visores, digamos así, que están creados en teoría para el gran público con más FOV disponible. Habrá que ver después si es efectivo o no es efectivo, etcétera, etcétera. Por otro lado, también tendría la capacidad de cargar aplicaciones propias del sistema operativo iOS en 2D, es decir, no solo se limitaría a la realidad aumentada, etcétera, sino que además también podríamos, dentro de esa realidad aumentada, ver aplicaciones propias del sistema de Apple. Lógicamente, ya como era bastante de intuir, el dispositivo de Apple va a ir un poco dirigido a su público y por tanto se englobará dentro de todo lo que es el ecosistema de Apple, con sus sistemas operativos propios, etcétera, etcétera, que era uno de los motivos por los que yo daba que si no es un usuario habitual de Apple, pues no nos va a interesar mucho este dispositivo porque está pensado para que interactuemos con él con aplicaciones de Apple, con dispositivos como el iPhone, etcétera, y por tanto el que entre de nuevas en este mundo, pues o bien no va a usar estas características o bien va a tener que comprarse no solo el visor, sino además un iPhone o un iPad o lo que sea, para poder sacarle todo el jugo. Bien, por otro lado también va a tener una IPD automática, una medida de la distancia interpupilar, como sabéis, automática. El sistema lo calculará automáticamente y no tendremos ni siquiera que nosotros hacer nada. Y bueno, por último, su uso sería, es decir, no tendría controladores en sí. Ya os presenté en un vídeo hace ya un tiempo una especie de clips que se metían en los dedos, con los cuales se supone que interactuaríamos con el sistema. No tendríamos un controlador propiamente dicho, un mando como el que tenemos para Pico 4, para MetaQuest 2, por ejemplo, o incluso para las MetaQuest Pro. Por tanto, esto también es una característica que nos da una gran
información sobre la dirección que va a llevar este visor. Por otro lado, también se nos especifica claramente, y aquí viene una de las claves, no es para juegos. En principio no está pensado para hacer juegos para este dispositivo. O sea, dicho de otra manera, este va a ser un dispositivo, como era también lógico pensar, dirigido especialmente y específicamente a realidad aumentada y realidad mixta, lo que tiene mucho sentido que el control no haga falta hacerlo a través de un mando tradicional o un mando como el de las Pico 4, porque no vamos a tener realmente realidad virtual. Lo que vamos a tener en este dispositivo es realidad aumentada, que es interactuar con unas pantallas que vamos a tener delante, lo cual se puede hacer perfectamente con esos dispositivos que os acabo de comentar. Y por otro lado, bueno, pues la realidad mixta, en cierta manera, que también no requiere, digamos así, de un control de moverte, etcétera, etcétera, sino más bien es un control de interacción con las pantallas en realidad aumentada, etcétera, que nos van a surgir delante una vez que estemos usando el dispositivo. Y por último, comentar que va a tener dos chips, un M1, un M2 como chip principal y un ISP, que sería el que se ocuparía de la parte del vídeo de este dispositivo. Bien, todo esto, hay alguna cosa más, pero de todo lo que yo he comentado me parece lo más interesante de esta filtración. Y nos deja a las claras que el dispositivo de Apple, como ya hemos especulado en varias ocasiones a lo largo del tiempo del año 2022, cuando empezaron de nuevo los rumores fuertes sobre que Apple estaría preparando su dispositivo, pues vemos claramente que va a ser un dispositivo enfocado a la realidad mixta y sobre todo a la realidad aumentada, que es un dispositivo orientado a su propio ecosistema, no va a ser en principio un sistema abierto que podamos usar en ese visor cualquier tipo de aplicación, cualquier juego que podamos conectar al PC, etcétera, sino que va más bien enfocado, como es característico de esta compañía, a su propio ecosistema, a consumir sus propias aplicaciones y a que interactúe este visor con los dispositivos propios de Apple, ya sea ordenador, ya sea tablet, ya sea móvil, etcétera, etcétera. Y ya cuando nos dicen que no va a estar creado para juegos, es como decirte que no va a tener realidad virtual, básicamente, porque, bueno, pues eso va a estar, lo que digo, centrado en la realidad aumentada y realidad mixta, y en este sentido, pues sí, puede haber algún juego, más que juego, alguna experiencia en la que podamos usar estas gafas a nivel de entretenimiento, digamos así, pero yo lo veo mucho más enfocado este dispositivo, y todo esto que ha surgido ahora me lo confirma, a una actividad muy concreta que, ya os digo, es formar parte del ecosistema de Apple, y a su vez, pues efectivamente, gracias a la realidad aumentada y mixta, interactuar con el mundo real, darnos ciertas informaciones, características de la realidad aumentada, etcétera, etcétera, pero no lo veo yo como un dispositivo para entretenimiento, digamos así, ¿no? Es más con un enfoque profesional, con un enfoque también del usuario medio, pero bueno, del usuario medio tampoco, ¿no? Porque realmente el precio que va a tener este dispositivo no creo que se lo pueda permitir muchas personas o muchos consumidores medios. Pero la cuestión es que tampoco pienso, a priori, habrá que ver cuando realmente salgan las informaciones oficiales y demás, pero pienso que va a ser un dispositivo que a nosotros, o al menos a mí, yo hablo desde mi punto de vista, no nos van a interesar en absoluto, ni por precio, ni por los usos que se le va a poder dar. Va a haber dispositivos con precios inferiores, no tan cerrados en cuanto a ecosistema, y que además pues prácticamente nos van a permitir características semejantes a las que nos puede ofrecer Apple. ¿Que va a ser un buen visor? Sí. ¿Que va a tener unas características muy chulas? Sí. Todo en ese sentido estamos de acuerdo. Pero yo siempre intento orientar y ver si realmente determinados productos tienen sentido para un consumidor medio, o si tienen sentido, en este caso, que lo veo mucho más, a propios usuarios de Apple, que quieran ampliar o que quieran tener su propio dispositivo de realidad aumentada de su marca preferida, etcétera, y entonces Apple va a sacar este dispositivo para ellos a un precio como suele ser el precio de los productos de Apple,
Y con ese enfoque vuelvo a repetir que se dice específicamente que no va a ser para juegos, con lo cual ya con esto nos han dicho mucho, porque al final estaremos de acuerdo que aunque a todos nos gustan esas experiencias de realidad aumentada, realidad mixta, etcétera, la mayoría de las personas o de usuarios medios lo que usamos es realidad virtual. Si este dispositivo no va a tener realidad virtual o lo que va a tener es algo va a ser realidad virtual, pero algo como algo accesorio sin ningún interés, pues prácticamente para nosotros, los consumidores medios, este dispositivo no va a tener, vuelvo a decir, interés. Y vuelvo a repetir, esto no quiere decir que no vaya a ser un buen dispositivo, que esté chulo, que para los usuarios de Apple vaya a ser muy bueno, etcétera, etcétera. Pero para el usuario medio no lo veo. Bien, pues ahora vamos a pasar brevemente a comentar algunas cosas de productos que se están filtrando antes de que comience la CES 2023, que como digo, comenzará ahora el día 5, mañana día 5 empezará hasta el día 8 y se presentarán algunos de estos dispositivos que muy brevemente os comento. Por un lado se ha filtrado, bueno ya os hablé, os dejo por aquí el vídeo por si lo queréis ver, del nuevo visor que iba a sacar HTC, concretamente ahora ya se le ha puesto nombre, se llama, lo llamamos en aquel momento Flocus, porque fue Brad, nuestro amigo Brad, el que filtró toda la información, y ahora ya se sabe su nombre oficial, que va a ser Vive XR Elite, donde ya también nos están dando una gran información, nada más que con el nombre, a qué va enfocado este visor. Va a costar $1.400 sin el complemento de eye tracking y facial tracking, con lo cual con el complemento de eye tracking y facial tracking probablemente se nos vaya a los $1.600, que nos podemos, si lo transformamos en precio de euros, pues podemos estar rondando casi los 1.800, 2.000 euros por ahí. Bien, ¿este dispositivo será recomendable para el usuario medio, para el consumidor medio? Pues yo no lo veo. ¿Tiene grandes características? Sí. Tiene lentes pancake, os recuerdo un poco, aunque ya os remito al vídeo que os he puesto anteriormente. Tiene lentes pancake, tiene una resolución bastante alta, tiene un FOV también bastante bueno. Tiene la posibilidad de, con un cable que tiene de soltarlo, tiene DisplayPort. Bueno, la posibilidad de ese complemento de eye tracking y facial tracking, es decir, el visor en sí es atractivo, pero ya su nombre, Vive XR, nos está diciendo un poco hacia qué va orientado este visor. Va orientado, como es lógico, y como os he comentado anteriormente, que la CES 2023 nos está indicando altos precios y XR, realidad mixta. Entonces, pues este visor va a estar más indicado a, lógicamente, bolsillos que tengan más capacidad económica, porque ya os estoy diciendo que en euros podemos estar rondando el pack completo, los 1.600, 1.700, incluso hasta los 2.000 euros, si le ponemos el tema del eye tracking y facial tracking. Y además, pues es un visor que, si bien este sí va a tener realidad virtual y se va a poder conectar a Steam, perdón, lógicamente, pues al precio que tiene y con unas características que, siendo muy buenas, tampoco se distancian mucho de otros visores más económicos, pues no lo veo para un usuario medio como nosotros. Y además vuelvo a repetir que aunque se va a poder conectar a SteamVR, está más enfocada a la realidad mixta y a la realidad aumentada. Pero bueno, esta es la tendencia que hay. Por tanto, este es el primer producto que comento, el de HTC, que se presentará ahora a lo largo de la... Si sale alguna característica o alguna novedad más os lo comentaré, pero se va a presentar en la CES 2023. Por otro lado, Nolo va a presentar también un nuevo visor VR, concretamente el Nolo Sonic 2, que también parece ser que se enfoca a lo que es la realidad aumentada y realidad mixta. ¿Por qué lo digo? Porque tendría, entre otras cosas, no tendría un controlador clásico, como hablábamos del dispositivo de Apple, sino que tendría también una especie de anillos que nos meteríamos en los dedos, en los 5 dedos, bueno, los 10 dedos si usamos las dos manos, con sensores de presión, y con eso es con lo que manejaríamos el dispositivo. Con lo cual vemos que cuando se da este tipo de control, mucho más de interactuar con pantallas y ese tipo de cosas, pues es fácil intuir que el dispositivo está más orientado a realidad aumentada y realidad mixta que a la realidad virtual.
También tiene lentes pancake y pues eso, no se ha dado mucha más información de este Nolo. Ahí estáis viendo las imágenes, parece un visor cómodo y ligero. Ahora se dará más información probablemente cuando se presente en la CES 2023, pero de momento que sepáis que este visor también se viene y que bueno, que parece que está un poco en ese área que os estaba comentando de visores XR, etcétera, etcétera, más que de realidad virtual. Y bueno, pues el precio tampoco lo sabemos de momento. Si se sabe más adelante, cuando se presente, pues ya os lo comentaré. Bien, por otro lado, la TagSuite, que es una compañía que crea temas de dispositivos con sensores para sensores vibratorios, etcétera, para sentir la realidad virtual, etcétera, pues va a presentar ya tiene sus chalecos desde hace un tiempo, que están rondando los 400-500 euros aproximadamente, chalecos para poder sentir los disparos, etcétera, etcétera, para sentirnos más inmersos dentro de la realidad virtual. Yo creo que es algo, el tema lo que se llama dispositivos ápticos, va a empezar a estar cada vez, o va a adquirir cada vez más importancia, puesto que ya a nivel de visor tenemos avances bastante potentes, aunque todavía se pueda seguir avanzando, y lo que se va buscando más es el sentirnos cada vez más inmersos en la realidad virtual, ya no solo a nivel visual o sonoro, sino también a nivel de sensaciones que nosotros sintamos en nuestro propio cuerpo. En ese sentido se han desarrollado las PSVR 2 de Sony, y espero que con el tiempo estos chalecos ápticos y lo que os voy a comentar a continuación, esos guantes ápticos que va a presentar esta compañía, pues cada vez también tengan un precio un poquito más asequible a los usuarios normales. Ya os digo que los chalecos que tiene esta compañía, que bueno, tienen una calidad contrastada, aunque yo no los he podido probar, pues están rondando los 400-500 euros. Y estos Glove, que son guantes ápticos para poder sentir lo que tocamos, etcétera, etcétera, estarían rondando un precio de $290 el par, que podemos estar hablando, pues eso, en euros de unos 400 euros o cosas así, no está nada mal, y nos permitiría no solo, en principio, no se ha dado mucha información todavía, porque ya digo que estos son filtraciones anteriores al propio evento, pero en teoría podríamos interactuar con los objetos de la realidad virtual como si lo hiciéramos en la vida real, y además sentir el tacto de una mesa, el tacto de una pared, etcétera, etcétera. Sentirnos mucho más inmersos en toda la experiencia de realidad virtual que elijamos. Y bueno, y que el dispositivo sea compatible con ella, claro. Pues este dispositivo, ya os digo, $290, puede ser que sea unos 400 euros al cambio, y sería compatible tanto con MetaQuest 2, intuyo que también con MetaQuest Pro, y con Pico 4. Estaría compatible con todos los dispositivos standalone que están disponibles ahora mismo. Y bueno, para terminar ya este área de dispositivos que van a llegar en esta CES 2023 y que van a ir saliendo a lo largo del año, tenemos otro dispositivo, en este caso se llama Meganex, y tiene una versión estándar, vamos a decir así, y una versión business, y concretamente algunas características. Es un dispositivo, también lo veis ahí en las imágenes, con un diseño también un poco peculiar. Y bueno, las características que tienen, bueno, el dispositivo estaría listo para ser lanzado en teoría en marzo-abril de 2023. Tendría un panel OLED con HDR como la Sony PSVR 2. Tendría una resolución de 2560 x 2560. En este sentido tendría una resolución superior incluso a las PSVR 2. De hecho, las Pico 4 ya de por sí tienen una resolución superior a las PSVR 2, aunque no haya mucha diferencia. Tendría IPD reducida en el caso de la Business Edition, y en el caso de la versión normal pues sí tendría una IPD un poquito más amplia a la hora del rango de IPD. La del Business sería de 62 a 72 y la otra sería de 58 a 72. Tendría un ajuste, esto es una novedad, un ajuste de dioptrías para aquellos que lo necesiten, que solo estaría disponible en la versión Business.
Tendría un adaptador para gafas, como suele ocurrir en estos casos, un mini jack, el sonido sería estéreo en principio, tendría un procesador XR1, no sería un XR2 como la mayoría de dispositivos, lo cual intuyo que haría que sus capacidades fueran un poquito inferiores a otros dispositivos. Tendría posicionamiento completo, 6DOF, Inside Out, DisplayPort, tendría conexión DisplayPort y también a través de USB tipo C. No se menciona nada de que tuviera Wi-Fi, con lo cual podemos intuir, en principio, esperando a que salga la información oficial, que no sería standalone, en principio, sería vía cable, ya sea por USB o por DisplayPort, y el precio sería alrededor de $1.699, la versión estándar, que se nos iría en euros, según el cálculo que yo he podido hacer aproximado, a casi 2.000 euros, 1.945 euros, con lo cual estamos viendo que este dispositivo quizás sí pueda ser utilizado de una forma, creo que tiene también, por cierto, lentes Pancake. Podría ser utilizado para realidad virtual, para realidad aumentada y mixta, pero sigue teniendo un precio excesivo para un consumidor medio, obviamente. Y bueno, pues tenemos dispositivos a mano mucho más baratos y con casi las mismas características. Sin ir más lejos, las PSVR 2 también tienen un panel OLED con HDR, las características ápticas y muchas más, el eye tracking, etcétera, etcétera, y cuesta pues mucho menos, 600 euros. Por mucho que también queramos, o a lo mejor para el usuario medio de Sony pueda parecer un precio, el de la Sony PSVR 2, muy alto, es un precio bastante competitivo, bastante bueno. Otra cosa es que no tengamos la PlayStation 5 en nuestra casa y la tengamos que comprar adicionalmente. Pero para el que es simplemente tenga ya su PlayStation 5 y quiera animarse a la VR, es un precio que os puedo asegurar que es muy bueno y muy competitivo para las características que tiene el visor, aun con sus pequeñas carencias. Sin embargo, un visor como este, que básicamente, generalmente, tiene prácticamente las mismas características o muy parecidas a las PSVR 2, sin embargo cuesta más del doble, con lo cual no me parece una opción tampoco para el consumidor medio, pero bueno, esta es la información, esto es lo que va a salir y yo os lo comento para que al menos sepáis de su existencia. Es una buena noticia que haya un montón de dispositivos que se van a presentar, hay otros más que he comentado en otros vídeos que se presentarán también, pero que no se han mostrado todavía, digamos así, antes de la presentación con tantas características, por eso no os los he comentado. Pero ya con esto tenemos un indicio de que va a haber mucha actividad dentro de la VR en este 2023 a nivel de visores y especialmente, como hemos visto, incluso con el visor de Apple, etcétera, en el mundo de la realidad mixta y realidad aumentada. Yo creo que va a ser uno de los grandes una de las grandes áreas que se van a potenciar en este 2023, al margen de que los avances, como decía en el día de ayer o de antes de ayer Andy Bosworth, los avances que haya en realidad aumentada a su vez favorezcan, según la compañía quiera potenciar esto o no, el área de la VR y viceversa. Pero vemos que hay una clara tendencia a la realidad mixta y a la realidad aumentada. Incluso las MetaQuest 3, que están todavía por venir a final de este año, tienen por lo menos lo que se sabe por ahora, los rumores que hay, tienen una clara, si bien va a permanecer el formato de la VR, por supuesto, tienen una clara tendencia a la XR, a ser cercana al usuario medio, porque se supone que esas Quest 3 iban a costar bastante menos, acercar al usuario medio lo que es la realidad extendida de calidad. Pero bueno, todo esto lo iremos viendo y lógicamente conforme haya anuncios oficiales de estos dispositivos ya durante la CES 2023, pues ya os los iré comentando en los vídeos correspondientes. Y bien, con esto vamos a acabar con el área de hardware y vamos a pasar con el área de videojuegos, que también tenemos algunas cositas. Vamos allá. Bien, pues en el área de videojuegos vamos a comenzar por Hideo Kojima. Todos conoceréis a Hideo Kojima por ser el responsable de la saga de éxito Metal Gear Solid, entre otros productos. Death Stranding también es de este creador nipón. Y bueno, pues ha saltado la noticia hace unos días, yo no la he traído todavía porque estaba asegurándome de que era una noticia real.
pues ha saltado, bueno, se rumoreaba, etcétera, etcétera. Por cierto, del Death Stranding se está desarrollando un VR mod, por cierto. Pero bueno, al margen de esto, parece ser que se rumoreaba, no sé si alguna vez lo he comentado yo en el canal, de que Hideo Kojima estaba preparando un juego de VR. Pues finalmente, en una entrevista que le hicieron, por eso yo lo he tenido esto un poco en barbecho, salió justamente el Día de los Inocentes, se rumoreaba, o él, no se rumoreaba, él mismo afirmaba que dejaba de lado su juego de VR o su experiencia que iba a crear para VR. Y entre otras cosas parece ser que hay dos motivos detrás de esta decisión. Por un lado, quizá esto ha sido una especulación mía básicamente, quizá a lo mejor el enfoque de videojuego que tiene Hideo Kojima no se ajuste a las técnicas o a las mecánicas de la VR, puesto que ya sabéis que Hideo Kojima tira mucho de cinemáticas, tira mucho de una narrativa muy profunda, pero no a lo mejor lo que requiere realmente un juego de VR para ser inmersivo, etcétera. Quizás su forma de hacer videojuegos, aunque podría adaptarse lógicamente, pero quizás esto esté detrás del motivo de que haya dejado su proyecto VR de momento. El hecho de que a lo mejor él piense, que vuelvo a repetir, es una especulación mía, él piense que su forma o la forma que él tiene de enfocar sus trabajos, etcétera, no cuadran bien con la VR y con sus mecánicas. Pero hay una noticia que esta sí es real, esto no es una especulación, y es que parece ser que Hideo Kojima padece de cinetosis cuando usa realidad virtual. Que a mí me parece una excusa, bueno, a ver, es cierto, la cinetosis, voy a comentarlo para el que no le suene, es el tema de los mareos en realidad virtual, es la enfermedad del movimiento que se llama, porque se produce normalmente en el ámbito de la realidad virtual cuando estamos, digamos así, nosotros cuando jugamos a realidad virtual o estamos de pie o sentados, pero estamos más bien estáticos. Sin embargo, cuando nos movemos con el mando, con el controlador, pues claro, el muñeco se mueve y nos estamos moviendo en el entorno de VR. Esto el cerebro lo interpreta como algo negativo que está ocurriendo al no haber una concordancia entre lo que está viendo visualmente nosotros, lo que estamos viendo, y que eso va al cerebro, como sabéis, y lo que sienten los oídos, que es donde tenemos nosotros los sensores, eh, para decirle a nuestro cerebro que nos estamos moviendo, o también el propio cuerpo, que estamos estáticos, el cerebro ve que no estamos moviendo las piernas ni nada y que sin embargo nos estamos moviendo. Esto provoca en muchos usuarios, sobre todo al iniciarse con la VR, la cinetosis, que es cuando sentimos esos mareos, esas náuseas, ese malestar cuando estamos un rato jugando a VR. Sobre todo al principio. Hay un pequeño porcentaje de personas que, a pesar de tener un ciclo de adaptación, como yo siempre he recomendado en el canal, etcétera, etcétera, pues a pesar de eso hay personas que, bueno, pues que se marean. Igual que hay personas que adaptándose no se marean en un coche, y hay otras personas que por más que lo intenten y se enfrenten a esa experiencia, se siguen mareando. Es un pequeño porcentaje, pero la mayoría de las personas, como yo también he indicado en algunas ocasiones, con un periodo de adaptación pueden disfrutar de la VR, AR, XR y de todo sin ningún tipo de problema. En el caso de Hideo Kojima, esto se ha puesto como una excusa o una justificación de por qué no sigue desarrollando para la VR este genio nipón, ¿no?, de los videojuegos. Y básicamente es por eso, porque parece ser que sufriría de cinetosis. No sabemos si de una cinetosis en ese pequeño porcentaje de personas que no son capaces de superarlo, o que simplemente no se encuentra a gusto con la tecnología, no tiene tiempo o no quiere adaptarse a la misma, etcétera, etcétera, y entonces ha desechado la idea de hacer un juego para VR. En cualquier caso, pues la noticia es que de momento no vamos a tener ningún juego VR de Hideo Kojima, ¿de acuerdo? Bien, más noticias de videojuegos. Tenemos Car X Drift, que es un juego de carreras de coches extrema, estilo juegos como Need for Speed, etcétera, en plan simulación, lógicamente,
y que acaba de añadírsele, iniciándonos en el 2023, el soporte para VR, para aquellos que seáis amantes de la simulación y de las carreras de coche. Lógicamente este juego quizá esté más orientado al arcade que a la simulación pura, pero en todo caso seguro que va a ser una experiencia interesante y ya tiene soporte. Este juego está en Steam, ahora mismo está de oferta, creo recordar, por 11 euros el paquete completo, etcétera, y ya se puede disfrutar en VR para el que lo quiera. Por otro lado, el VR mod de Raft, que es un juego de naufragios, nuestro personaje principal naufraga y tenemos que sobrevivir, etcétera, ha recibido una gran actualización en la cual bueno, pues han mejorado distintas cuestiones de interacción, distintas cuestiones con los motion controls, incluso algún arreglo de bug que había en la versión anterior, con lo cual para aquel que ya estuviera usando este VR mod, pues ya que sepa que se ha actualizado. Por otro lado, Alba, a Wildlife Adventure, un juego infantil bastante llamativo, que en principio es un juego que vemos en tercera persona, ha recibido también recientemente, al iniciarse 2023, un VR mod, en el cual vamos a poder controlar al personaje principal con motion controls en excelente primera persona, con lo cual otro juego que se añade a todos estos VR mods que constantemente, como veis, hemos iniciado 2023 y ya han salido multitud de VR mods o actualizaciones, etcétera, y rumores de muchos VR mods más que van a llegar. Ya os dije que en 2023 los VR mods iban a ser muy importantes. Por otro lado, Hitman 3, respecto a Hitman 3 tenemos varias noticias. Una, por ejemplo, es el hecho de que ha sido elegido el mejor juego en Steam VR, la plataforma Steam VR ha sido votado como el mejor juego de VR de Steam del año 2022, lo cual, bueno, a ver, yo cuando he jugado, que fue hace tiempo, tenéis un gameplay en el canal, no me pareció que estuviera mal, pero sí me pareció que siendo un juego VR tenía muchas carencias, sobre todo en mecánicas, etcétera, que más parecía un juego de pantalla que se hubiera transformado en VR de una forma un poco arcaica que bueno, pues que un verdadero juego con mecánicas VR, etcétera. También es verdad, lo tengo que decir, que hace tiempo que no juego, con lo cual tampoco puedo saber si las mejoras que hayan implementado, por lo que sé, por las noticias que me han llegado, no ha mejorado mucho, pero no lo puedo decir con seguridad porque hace tiempo que no juego a él. Por otro lado, Hitman 3 también salta la noticia de que el 26 de enero, bueno, Hitman 3 tiene una característica y es que tiene tantos módulos, DLCs, etcétera, que es un poco jaleo, un poco follón el saber qué tenemos que comprar para tener la experiencia completa. Bueno, pues esto se va a solucionar el 26 de enero de 2023 porque la compañía ha decidido unir todo lo que se refiere a Hitman 1, Hitman 2 y Hitman 3 en dos packs. Uno, Hitman World of Assassination o Assassination, no sé cómo se pronunciará en inglés, que sería que la versión estándar costaría $70 y la versión Deluxe Pack costaría otros $30 adicionales. Para tener la experiencia completa, pues tendríamos que comprar los dos packs. Aquellos que ya tenéis comprado Hitman 3, incluso la Deluxe Edition, que por ejemplo, que es la que tengo yo, pues vais a poder, os van a dar gratuitamente Hitman 1 y Hitman 2 y su acceso para poder jugar en Hitman 3 a todos los escenarios de Hitman 1 y Hitman 2, a todas las misiones, que anteriormente había que comprarlas por separado. Y Hitman 1 y Hitman 2, perdón, y Hitman 2 como tal desaparecen de la plataforma de Steam. Como juego independiente desaparecen y ya van a ser como un contenido gratuito de Hitman 3 en estas nuevas versiones. Luego, aparte de esto, hay unos DLCs de 7 capítulos, creo que son, añadidos para Hitman 3, que estos sí habrá que comprarlos por separado. Por tanto, pues este es el cambio que va a haber respecto a este juego en 2023, nada más que iniciemos el año. Y bueno, pues yo creo que ya hemos terminado con el vídeo de hoy. Bueno, como veis, en el día de hoy el punto álgido ha sido el tema del hardware, sobre todo ese adelanto de productos que van a llegar a lo que es la CES 2023 y también esa noticia de Apple interesante, aunque a nosotros personalmente no creo que nos deba interesar demasiado, pero yo os traigo toda la información que sale al respecto, como es lógico, para que cada uno después también se compre lo que quiera comprarse, lógicamente. Yo no voy a
a obviar ninguna información por el hecho de que a mí, por ejemplo, personalmente no me interese comprarlo, no me interese el producto. Yo os voy a dar toda la información siempre. Bien, pues bueno, espero que os haya parecido interesante el vídeo. Como siempre digo, dejadme en comentarios vuestras opiniones al respecto de todo lo que hemos hablado y nos vemos pronto en un nuevo contenido aquí en ReverQuest VR. No me falléis. Chao, chao, ReverQuest maníacos.